Reciban todos ustedes un cordial saludo. Soy la profesora María del Rosario Hernández Cortés y es un gusto estar en este ciclo de conferencias al cual me han invitado. Me siento muy honrada por estar con ustedes. Agradezco profundamente al Instituto Politécnico Nacional esta invitación y también a los organizadores de esta Feria Virtual del Libro y la Cultura. En esta ocasión, empezaremos una conversación sobre la importancia de la habilidad lectora. Sé que este es un tema que posiblemente piensen que no es necesario. ¿Por qué? Porque todos sabemos leer, pero hay ciertos elementos que debemos considerar antes de decir rápidamente si sabemos o no leer como se necesita. La lectura nos va acompañando a lo largo de nuestra vida. Los niños pequeños en preescolar aprenden a leer cuentos. En primaria y en secundaria continuamos leyendo, pero cuando nuestros muchachos entran a la educación media superior y a la educación superior, los problemas que presenta la comprensión lectora se van acrecentando. Para iniciar, quiero hacerles una pregunta. ¿Mito o realidad? Leamos lo siguiente. En México, muchos niños, jóvenes y adultos tienen problemas de lectura, no solo por su falta de destreza al leer textos, sino por la baja comprensión que logran de ellos, lo cual repercute en los resultados de aprendizaje, en su rendimiento escolar general y en su vida como ciudadanos. ¿Esto será realidad o es solamente una interpretación o una apreciación? La realidad es que esto es verdadero. Los niños, los jóvenes y los adultos nos enfrentamos a diversos problemas con los textos. A veces no tenemos la destreza de leerlos en voz alta o en silencio. Y no hablemos de los exámenes cuando tenemos que presentar algún tipo de evaluación, pues resulta que nos aparecen lecturas de comprensión y una serie de cuestionarios que debemos contestar a partir de la comprensión que tengamos del texto. Pero vayamos más allá de la escuela. Leemos los nombres de las calles, pues sí, los leemos. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un periódico en la mano? Y nos dicen, por ejemplo, que los índices de contagio incrementan. Alcanzamos a entender exactamente qué significa esa frase. Los índices de contagio incrementan. Podríamos decir que es un mensaje muy sencillo, muy claro y muy concreto, pero la realidad es otra. Ustedes y yo observamos cómo en este momento hay personas que no quieren vacunarse porque dicen que no es necesario. Existe otro grupo de población que no se quiere poner los cubrebocas. Entonces, ¿sabemos o no sabemos leer las noticias? Porque los índices de contagio incrementan. Antes de llegar a estas reflexiones, les voy a dar otros datos. En México, ¿qué lugar ocupamos en el tema de comprensión lectora? Resulta que México ha sido investigado y estudiado año con año por diferentes organizaciones. Una de ellas es OCDE. Los exámenes de colocación, los exámenes de certificación, ahora se hacen con un formato que se llama PISA. En ese formato todo se mide. Podemos medir si un muchacho comprende, si es capaz de construir, si es capaz de comparar, si es capaz de analizar. Los resultados de la última evaluación a la que tenemos acceso, aplicada en el año 2015, nos dicen que los mexicanos que fueron evaluados obtuvieron como calificación media 423 unidades. 423. Y pensaríamos que esto es mucho. La realidad es lo contrario. Resulta que para OCDE, el promedio general de los países que lo integran, o sea, el promedio mínimo que se tiene, es de 497. Eso significa que México está 70 puntos debajo de los países que forman el bloque de OCDE. ¿Por qué me debo de preocupar de OCDE? Pues OCDE mide la calidad de la educación. OCDE mide qué tipo de ciudadanos estamos formando en nuestras aulas. Resulta, adicional a este dato, que el 42% de los estudiantes mexicanos que fueron evaluados no alcanzaron el nivel mínimo de competencia lectora. Esto significa
que cuando crezcan no van a tener las habilidades necesarias para participar efectiva y productivamente en una sociedad moderna. Entonces, este dato es perturbador y diríamos, bueno, ¿qué tiene que ver que lean con su vida adulta? Absolutamente todo. La lectura es una competencia fundamental que permite el aprendizaje dentro y también fuera de la escuela, porque ustedes y yo aprendemos todos los días. Además de que saber leer nos ayuda a ampliar nuestra forma de pensar y sobre todo a mejorar nuestra forma de comportarnos en la sociedad. Así que no nos extrañe que ante esta emergencia sanitaria y de salud, todavía haya un grupo muy nutrido de mexicanos que no quiera entender, pues porque simplemente su comprensión lectora tiene limitaciones. Esto no inició en nuestra vida adulta, es el reflejo de los procesos lectores que fuimos llevando a lo largo de toda nuestra vida, desde preescolar, primaria y secundaria. Por eso tiene una importancia fundamental que nosotros, que nos dedicamos a la educación, como en el caso de la institución en la cual yo laboro, como parte del Colegio Nacional de Matemáticas en el área de autoría y también de docencia, tomemos el reto de hacer de nuestras aulas un lugar donde podamos construir mexicanos que puedan ser en su vida adulta productivos y que además formen parte de la sociedad desde una frontera crítica. Ahora pensemos, cuando yo les pregunto a mis estudiantes, a ver chicos, ¿saben ustedes leer? De inmediato me dicen, claro que sí, profesora, a ver, deme cualquier texto, yo se lo leo. Bueno, aquí hay un problema. La pregunta concreta es, ¿sé leer o sé descodificar? Cuando uno de mis estudiantes me lee con puntos, con comas, con buena velocidad el texto, me está descodificando. El problema inicia cuando le comienzo a preguntar sobre el contenido del texto y en ese momento yo quiero que lo comprenda. Quiero que mi estudiante sea capaz de reflejar en su trabajo esa comprensión lectora. Los que son padres de familia sabrán que en los niveles iniciales de educación preescolar, primaria y secundaria, a los alumnos se les mide la velocidad lectora, cuántas palabras, cuánto texto, cuánto tiempo te tardas, pero pues bueno, cuando ya los llevamos al otro lado, a ir más allá de la velocidad y llegamos al momento de la comprensión, nos damos cuenta si los alumnos tienen o no tienen esa comprensión lectora, si la han podido desarrollar. Partamos de pensar que esta es una habilidad básica. Saber comprender un texto es una habilidad que nos va a ayudar el resto de nuestra existencia. La comprensión lectora es una habilidad sobre la cual se despliegan capacidades conexas. ¿Qué es eso? Yo sé leer y como recompensa voy a poder manejar mi oralidad, es decir, mi expresión oral, va a ser congruente. Lo que yo piense con lo que diga va a estar conectado. Además, cuando sé comprender un texto, voy desarrollando naturalmente un gusto por la lectura y no me tienen que obligar a leer. Lo leo porque me gusta aprender. Si voy uniendo el manejo de la oralidad con el gusto por la lectura, los humanos desarrollamos un pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el momento más elevado en el cual el lector es capaz de decir, estoy de acuerdo con esto o no lo estoy y por qué lo estoy, a partir de argumentaciones, no de suposiciones, de creencias o lo que alguien me contó. En suma, saber leer es una competencia para toda nuestra vida. Si nosotros somos capaces de comprender lo que leemos, vamos a tener herramientas para poder realizar estudios, trabajar en las mejores condiciones y sobre todo, mi vida en sociedad será mejor. Comprenderé lo que está pasando a mi alrededor. En un momento yo platicaba con compañeros del área sobre el por qué es tan resistente la sociedad mexicana a seguir instrucciones. La respuesta es muy sencilla. No comprendemos la instrucción como sociedad. Y si no la comprendemos,
Pues unos caminamos a la derecha, otros caminamos a la izquierda, y hoy día seguimos teniendo esos problemas de comportamiento por no saber seguir instrucciones. Reflexionenlo en el día a día y ustedes me dicen si tengo razón o no la tengo. Ahora lo importante es preguntarme a mí mismo, ¿comprendo lo que leo o solo descodifico? No importa si eres estudiante o no lo eres, si eres ama de casa, trabajador, no importa lo que te dediques. Pregúntate, ¿comprendes lo que lees o eres un excelente descodificador? Recuerda que cuando yo comprendo, puedo decir que entiendo lo que leo. Y esta habilidad es fundamental para todo el que se dice estudiante, porque estudiante es el que estudia y para estudiar debo leer. Los alumnos, cuando están en la clase presencial, en línea o a distancia, obtienen conocimientos, sí, porque tienen un profesor frente a grupo que les habla de la materia, les explica la clase, pero todos los estudiantes deben leer. Los profesores somos expertos en dejar lecturas. La gran incógnita es, ¿los muchachos están entendiendo lo que les mandamos leer? Ahora en estos tiempos de pandemia, mucha de la educación se hizo a distancia o en línea, con programas de televisión, envío de documentos, pero ¿cómo sabemos si en verdad obtuvieron aprendizajes? ¿Cómo puedes saber el estudiante o tu padre de familia o tu alumno que estás ingresando al nivel medio superior o al superior en el Instituto Politécnico Nacional? ¿Cómo sabes si aprendiste? Esto tendríamos que reflexionarlo desde muchas trincheras. Pensemos que no es lo mismo estar en una clase presencial que dirigirnos a una clase a distancia o bien en un aula virtual, porque ahí las condiciones ambientales cambiaron, pero cuando somos estudiantes, ya sea en presencial, en virtual o a distancia, estamos obligados como alumnos a leer lo que el profesor indica y no nos pregunta si queremos o no, solamente nos manda la lectura. Y entonces comienza el primer enfrentamiento difícil de mis alumnos, porque a veces, o con mucha frecuencia me encuentro, que mis alumnos me dicen, es que leer no es importante porque ya todo viene resumido en el Google. Usted lo googlea, Miss, y sale todo. Sí y no. ¿Por qué puedo decir un sí y un no? Porque en la escuela estamos construyendo seres humanos. Estamos construyendo personas a las cuales les vamos a depositar en sus manos los destinos de nuestra nación. Y entonces, ¿cómo podemos confiar en alguien a futuro que no es capaz de comprender lo que le estamos entregando o lo que está leyendo? Así que el Google no es infalible. Leer y comprender es una de las destrezas lingüísticas que a ustedes y a mí nos permiten interpretar los discursos escritos. ¿Qué es un discurso escrito? Todo lo que llegue a sus manos y puedan leer, todo. Por ello, es necesario que cada lector llegue a un texto primero con buena actitud. Hay que aprendernos a sacudir esa parte de leer es aburrido o leer no es importante. La actitud nos va ayudando a incorporar experiencias lectoras a nuestra vida, pero sobre todo nos hace conscientes de que ustedes y yo aprendemos todos los días. Que eso de pensar que los estudiantes son ollitas vacías, que llegan a la escuela para recibir un montón de conocimientos y sacarlos de la oscuridad, eso no, nunca fue cierto. Nuestros alumnos, los padres de familia, su servidora, mis compañeros, todos hemos acumulado conocimientos, experiencias y aprendizajes a lo largo de nuestra vida. Lo que sí es una realidad es que entre más leas, te volverás un experto. Aprenderás más rápido y será para ti mejor tu proceso de crecimiento como ser. ¿Qué leen los estudiantes? ¿Qué leen mis estudiantes, tus hijos que son estudiantes o tú que me estás viendo que eres un estudiante? Pues hay de dos, o lees lo que te obligan o lees lo que te gusta. En la escuela nos hacen leer lo que debemos leer porque es parte de nuestra formación académica y eso no se puede cuestionar.
Los planes y programas de estudio de todas las escuelas de nivel medio superior, superior, primaria, secundaria, preescolar, están hechas por expertos en la formación de los seres humanos, en su formación académica. Así que las lecturas tienen el primer objetivo de formarlos. Cuando tenemos estudiantes en el aula que comprenden lo que lee, es un indicador para nosotros de la calidad educativa que recibieron. Si tenemos estudiantes que no entienden un texto simple, pues decimos, ¿dónde estudiaste, mijito? Porque esto lo deberías de comprender. Este es un texto de tercero de secundaria y no de tercero de preparatoria o de bachillerato. Una persona que entiende lo que lee, les aseguro que es capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, técnico y social. Es decir, un mejor ser, una mejor persona, y lo construimos. Ahora los reto a esta actividad. Voy a proyectar en este momento para ustedes un texto de José Martí. Y entonces, ¿por qué es un reto? Vamos a leerlo en voz alta. Si ustedes me acompañan, sería perfecto. Amamos a la libertad, porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo y a otros en el dolor innecesario. Texto escrito por José Martí, contenido en el libro Vengo a darte patria, escrito en la ciudad de Nueva York el 14 de marzo de 1893. Está en el tomo 2, página 255. ¿Resulta interesante leer a José Martí? En este momento lo acabo de descodificar. Ahora te invito a que lo expreses en tus propias palabras. Intenta explicarle a alguien que tengas cerca qué quiso decir José Martí con todas esas frases. En este momento te estoy retando a que veas si entiendes o no entiendes lo que lees. Si eres capaz de reproducirlo. Una de las formas en la que un ser humano puede saber si en verdad está entendiendo o solo está descodificando es en el momento que nosotros le explicamos a alguien más de qué se trató la lectura. Si no podemos, debemos regresarnos y volverlo a leer. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Uno de los factores que nos impiden una comprensión plena de los textos es el desconocimiento de las palabras, el tener un vocabulario muy limitado. El vocabulario se hace amplio o es limitado en relación a lo que leemos. Por eso es bien importante el proceso lector cotidiano. Los especialistas dicen que una persona, cualquier ser humano, no importa la edad, debe leer todos los días 20 minutos. 20 minutos de regla. Si no lo hace, a lo largo de su vida, su vocabulario, su comprensión y su análisis se irá limitando. Intentémoslo una vez más con José Martí. Amamos a la libertad, porque en ella vemos la verdad. Moriremos por la libertad verdadera, no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo y a otros en el dolor innecesario. Este es un texto profundamente poético y filosófico. Todos los que estamos aquí amamos la libertad. La libertad de estudiar, la libertad de tomar decisiones, la libertad de decir sí o no a cualquier circunstancia que se nos presente. Pero para poderla hacer con certidumbre, es importante que construyamos nuestros conocimientos y todos los días nos retemos a esto, a tener un hábito, el hábito de leer. Porque recuerda que el hábito de leer tiene recompensas. ¿Cuál es la recompensa que obtiene un lector cotidiano? Mientras más leamos en el día a día, esos 20 minutos diarios que te acabo de decir, tendrás más conocimientos. Por eso no se puede leer cualquier cosa. Tenemos que buscar ir mejorando nuestras lecturas en forma paulatina. Porque no podemos empezar por un texto complicadísimo si no tenemos una experiencia lectora previa. Por eso es importante recibir apoyo para saber qué leer de acuerdo a lo que nosotros estamos considerando como atractivo cuando es una lectura por decisión.
Cuando es una lectura académica, indudablemente lo que te mande tu profesor o profesora a leer te dará más conocimientos. Cuando comprendemos un texto, la segunda recompensa es que nuestro vocabulario se va a ir ampliando poco a poco y vamos a conocer qué significan esas palabras, porque al leer y yo encontrar palabras que me causan duda, pues puedo acudir al diccionario y de inmediato saber el significado. Para eso te recomiendo que visites la página de la Academia Española de la Lengua. Sí, esa es la dirección. Cuando tú ingreses a este sitio, vas a hallar diferentes diccionarios electrónicos que no tienen costo. Incluso existe la posibilidad de que bajes a tu teléfono una aplicación y que puedas consultar en forma gratuita todas las palabras que desconozcas y que se te vayan presentando en los textos que lees o en la vida diaria. Así pues, una vez que adquirimos más conocimiento, incrementamos nuestro vocabulario, nos vamos a dar cuenta que cada vez exigimos más y mejores contenidos, no nos conformamos con cualquier cosa. Si nos gusta el periódico, vamos a leer periódicos de mayor complejidad. Si nos gusta leer novelas de amor, empezamos con novelas sencillas, pero si nos gusta la ciencia, un buen pretexto, por ejemplo, es aprender ciencia para todos con los textos que dejó, por citar solo a uno, Carl Sagan. En su serie Cosmos, en El mundo y sus demonios y en otros textos, es una forma muy amable de llegar al mundo de la ciencia, que recomiendo ampliamente para los jóvenes de secundaria y de bachillerato, de nivel medio superior, porque la ciencia abre horizontes. Además, cuando ya vamos uniendo todo esto, nosotros los lectores cotidianos adquirimos aprendizajes significativos. Un aprendizaje significativo es el que usas en cuestiones prácticas, en la vida cotidiana. Y entonces la próxima vez que te digan que los extraterrestres van a venir a invadir el planeta, te vas a reír si ya leíste el capítulo de extraterrestres de Carl Sagan en el libro El mundo y sus demonios. Porque, pues para hablar de los extraterrestres se tiene que ser un experto, no un especulador profesional. Por eso la ciencia es maravillosa. ¿Cómo saber si en este momento de tu vida, ya que te di todos estos consejos, has logrado a partir de tu formación académica una lectura eficiente, una lectura en la que tú puedas comprender? Cuando te retes a ser un lector eficiente, te invito a que primero analices el contenido de todo lo que lees. Aquí entre nos te voy a contar algo. Cuando en mis grupos de educación media superior dejo leer un texto, tengo dos clases de alumnos, los que leen el principio, el medio y el final. Nunca lo leen completo y creen que conociendo más o menos cómo empezó, por qué se complicó y en qué terminó, pues ya con eso aprendieron a leer. Tengo otros que ven las películas y creen que el libro es película. Tengo otros que todavía son más complejos. Se van a la papelería de la esquina y compran el resumen que ahí les ven. Ahí mis alumnos perdieron la oportunidad de entender y analizar el contenido de un texto, porque todo puede ser analizado y todo puede ser entendido por un lector. Cuando tengo un estudiante que sí comprendió lo que leyó, ese estudiante es capaz de escribir, construir textos propios, utilizando sus conocimientos previos y lo que adquirió en ese momento con la lectura. Y por ejemplo, si yo digo, me van a escribir un ensayo, no se asusta. Quiero que hagan una crítica, sí maestra, cómo no, porque tienen diferentes referentes. Dame tu opinión sobre un texto. Es más, regálame la sinopsis de lo que te dejé leer. La construcción de un texto, yo sé que a mis estudiantes de nivel medio superior y superior los llega a asustar, porque no hay nada que te asuste más que tener una hoja en blanco frente a ti y te preguntes, ¿cómo comienzo? ¿Qué es lo primero que voy a decir? Si tú comprendiste el texto, sabrás cuáles son las ideas, el trasfondo y cuál fue el objetivo de ese texto. Y entonces, construir un ensayo te será más amable. Pero si quieres aplicar la técnica de la película del principio, medio y el final, al final de cuentas tendrás que acudir a la piratería y copiar y editar y pegar. Y entonces, ese crecimiento y formación personal se verá interrumpida. Y entonces, si en algún momento tú quieres ser abogado,
te complicará muchísimo el hecho de saber que cuando tengas que litigar, pues no tendrás mayor oportunidad, porque te faltará el lenguaje y te faltará la capacidad para poder entablar una defensa de tu cliente. Bien, eh, juntando todo esto que analizamos, podemos escribir textos de premio, además, tú podrás mejorar tu calidad ortográfica. La calidad ortográfica en nuestra escritura cotidiana, el saber si estoy escribiendo bien, regular, mal, si me faltan acentos, si va con B, con V, con S, con C o con Z, se convierte también y se va a presentar como una problemática al entregar mis trabajos a mis profesores. Si tú lees, esto lo vas a mejorar considerablemente en poco tiempo. Esto es leer más efectivo que aprenderte los manuales en los cuales tú puedes ver, por ejemplo, reglas ortográficas, que no está mal, pero es más fácil y más amable si tú vas leyendo. Ahora, además de todo eso que ya hemos platicado, estos tips de lectura eficiente, yo te invito a que los pongas en práctica. Mira, recuerda que la cultura puede ser tan limitada o tan extensa como tú lo decidas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es responsable de abrir o cerrar puertas. La lectura nos abre puertas infinitas al conocimiento. Verdaderamente sería una contradicción decir que es posible aprender sin leer. Eso no es posible. Si queremos aprender, debemos leer. Leer es un proceso que funciona de manera distinta en cada persona. No es lo mismo un lector de 10 años que uno de 16. Su experiencia lectora es diferente. O un lector que nunca aprendió a entender, solamente descodificó los textos que le dábamos. Cuando tenemos experiencias personales y nos ponemos a leer, podemos poner a prueba nuestras destrezas y nuestras habilidades. Y a mayores conocimientos y habilidades previas, cada vez que escalamos un nivel educativo, mejor será la comprensión del aprendizaje que está por llegar. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú terminaste tu educación media superior y ahí leíste, escribiste, analizaste, comparaste, construiste, cuando llegas a la educación superior y te piden que lo hagas con más profundidad y en un ambiente más ambicioso, no te atemorizas. Y entonces cuando llega el momento de hacer tu tesis, para ti no va a tener mayor conflicto, porque lo vienes practicando sistemáticamente en los diferentes niveles educativos. Ahora te llevo al otro lado. Supón que no quieres leer, que no te interesa, porque dicen algunos que leer es aburrido, porque ellos solo saben descodificar. No leer te presenta un problema o una serie de problemas. Pues déjame decirte que te va a presentar una serie de problemas que te pueden llevar a situaciones nada deseables. Los problemas que se te pueden presentar al no practicar tu lectura, y no importa el nivel educativo, pueden ser, por ejemplo, que tengas dificultades al escribir. Sí, dificultades de corrección ortográfica, dificultades al organizar tus ideas, dificultades al construir un párrafo. Otra de las dificultades que se te pueden presentar es que cuando te dan un texto para que lo analices, no lo comprendas. Te lo dejaron como tarea, te lo dejaron en un examen, te lo están dejando para ser seleccionado para un empleo, porque ahora también en las pruebas, en los exámenes para acceder a un empleo, te hacen exámenes de comprensión de texto. Pero, ¿qué tal si se te ocurre que te diga tu profesor o profesora, ponte de pie en voz alta el artículo tal o cual? Y comienzo a tartamudear, a cambiar las palabras, a perderme la lectura, a no respetar signos de puntuación, pues ya tengo un problema grande. Pero si al terminar me dicen, a ver, explícame de qué se trató, el problema se vuelve mayúsculo.
Nuestra comunicación hablada también se verá bastante limitada y estoy segura que conoces personas cuyo vocabulario es muy reducido y utilizan la misma palabra una y otra y otra y otra y otra y otra vez y escucharlos, sé tolerante, entiéndelos. Cuando no se tiene una experiencia lectora positiva, eso se refleja en nuestra forma de hablar, en nuestra verbalización, en nuestra oralidad. Todas estas problemáticas, si las juntas en una misma persona, el riesgo de que abandone sus estudios se vuelve mayor, porque los fracasos se van acumulando. Al tercer ensayo con calificación de 0, el estudiante puede pensar el maestro me odia o la maestra me odia, y no es así. Básicamente, el que te regrese en un trabajo con calificación reprobatoria se debe a que la construcción o a que el contenido en las ideas o a que la corrección ortográfica no corresponde a tu nivel educativo. Y entonces la exigencia de aprender rápido se vuelve apremiante. Porque hay que hacerlo ya porque se perdió tiempo. La buena noticia es que podemos aplicar herramientas y estrategias para volvernos lectores con mejor calidad y con un mejor rango de comprensión, porque descodificar no es suficiente. En este mundo donde ahora la digitalización nos lleva al otro lado del mundo en cuestión de segundos, en este mundo en el que hoy estamos platicando en una conversación de amigos sobre la habilidad lectora en una feria virtual que siempre había sido presencial. La feria que el IPN año con año celebraba era presencial, nos invitaban como ponentes y asistíamos. Hoy lo podemos hacer gracias a la magia de la digitalización. La exigencia de los estudiantes actuales es múltiple. Y leer ya no se queda solo en el libro de texto, ahora lo llevamos a los dispositivos electrónicos y en este momento lo estamos conversando aquí y ahora, a distancia, en línea. Esa comprensión lectora que a ti y a mí nos preocupa debe ser el objetivo primario de nuestro ambiente educativo. ¿Qué es eso? Ambiente primario significa que yo como estudiante debo poner especial interés, atención y constancia a mejorar mi lectura. Sí o sí, porque acuérdate, no podemos hablar de aprendizaje sin lectura. Una va de la mano de la otra y no se sueltan. Una vez que hemos adquirido este conocimiento y este compromiso, recordemos lo siguiente. Cuando voy a leer un texto, es importante que me plantee 3 preguntas. ¿Qué me gusta leer? ¿Qué leo? 2. ¿Para qué leo? ¿Qué pretendo obtener al leer? Y 3. ¿Cómo estoy leyendo? Es decir, si leo mis 20 minutos diarios, leo para mejorar, adquirir cultura, mi vocabulario, leo solo lo que me obligan y a regañadientes, porque no me gusta leer, porque eso no es lo mío. Por eso decía hace un momentito que era muy importante replantearnos cuáles son nuestras actitudes al enfrentarnos a los textos. Cuando tú requieras asesoría para un texto, puedes pedir ayuda, porque debemos considerar el nivel educativo, la edad, nuestra experiencia lectora y cómo vamos a mejorar nuestra actitud. Mira, si acabando esta reunión tú dices, yo voy a empezar a leer y quiero comenzar a leer porque sé que me falta, y comienzas a leer un libro como 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y no has leído cuentos cortos, historias más sencillas, se te va a complicar mucho. No quiero decirte que no lo vas a poder terminar. Sí, sí lo vas a poder terminar, pero tal vez no sea la mejor experiencia. La lectura que se hace por placer, que se hace por gusto, se parece mucho a la comida. Mucho, mucho, mucho. Imagínate que a ti te gusta comer ensalada y te obligo a que te comas unos tacos de carnitas. Vas a decir, no, pues no me gusta, esto no es lo mío. Entonces, si soy un lector que estoy iniciando ese proceso de mejorar y de ir avanzando, lo más recomendable es que tú te retes a leer textos que vayan de acuerdo a tu nivel educativo.
a tu edad, a tu experiencia lectora y que poco a poco vayamos incrementando la complejidad para que no te desencantes. Cuando no te pueden esperar porque son textos académicos, hay que abordarlos de principio a fin, sí o sí, párrafo por párrafo, buscando las palabras que no conozcas e ir sacando las ideas principales para hacer un resumen que te pueda llevar a los conceptos centrales de lo que tienes que aprender, porque esa es parte de tu formación académica y no se puede negociar. Lo que es, es. Ahora te muestro algunas técnicas que son muy útiles. Te voy a poner cuál es la que a mí me funciona muchísimo con mis estudiantes. Se llama Estrategia KWL. Es una propuesta que se hizo hace muchos años, en 1986, y se desarrolla a partir de 3 preguntas. ¿Qué sé? ¿Qué quiero aprender? ¿Y qué aprendí? Te voy a platicar cómo funciona. En nivel medio superior y en el nivel superior, pues nosotros en el área de humanidades desarrollamos con nuestros estudiantes trabajos de comprensión de texto porque está más que estudiado que quien entiende un texto en humanidades va a poder aprender cálculo diferencial, integral y derivadas en el bachillerato, por darte un ejemplo. Entonces es muy importante que los estudiantes lean textos literarios, textos que tengan que ver con esa construcción y organización de ideas. Así pues, ahora te mostraré una tablita que es como la trabajo con ellos. El tema, y les pongo tema a leer, extraterrestres. Y abajo viene el hipervínculo, viene la dirección de el lugar donde pueden encontrar el capítulo de Carl Sagan de extraterrestres y el mundo y sus demonios. En la primera columna, donde dice qué sé sobre el tema, ellos me tienen que escribir todo lo que sepan sobre extraterrestres, lo que han oído, lo que han soñado, lo que se han imaginado, lo que han visto en las películas, todo lo que saben. Todo, todo, todo. Y ya que termina, la segunda columna es ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres aprender sobre extraterrestres? Y entonces se plantean diferentes hipótesis. La primera, tal vez la más común, es preguntar, ¿existen o no existen? Primera pregunta. Entonces, la segunda podría ser, ¿esto de los avistamientos es un invento o si es real? ¿La abducción de los seres humanos con los extraterrestres es posible? Plantéate 3 preguntas, cosas que tú quieras aprender desde un experto. Carl Sagan era un experto. Posteriormente, tienes que ponerte a leer el texto que yo te di. Cuando lo termines, en la tercera columna me pones qué aprendiste. ¿Qué aprendiste sobre las preguntas que tú me dejaste en la columna 2? Y de acuerdo a lo que te dijo Carl Sagan, ¿existen o no existen? ¿Abducen o no abducen a los humanos? ¿Están con nosotros o no están? Y entonces, lo que va a ocurrir en tu nivel de análisis de comprensión es que vas a empezar a comparar lo que tú sabías con lo que ahora un experto te dice. Y es maravilloso, es fascinante lo que pasa a nivel cerebral. Entonces, tal vez igual que yo, la próxima vez que veas a Jaime Maussan te va a dar un ataque de risa y no te vas a asustar. O vas a decir, ay, Dios mío, ¿cómo pueden creer algo tan simple? Si lean a Carl Sagan, podrían entender que hay preguntas básicas, porque en el mundo hay muchos demonios sueltos. Y esos demonios sueltos no son otra cosa que la ignorancia que tenemos hacia temas científicos. Por eso, en esta estrategia, que es una de muchas que hay, podemos nosotros practicar nuestros procesos de comprensión lectora. Lo que es muy importante para ti y para mí es que puedas recibir retroalimentación. Muchos de tus profesores lo hacen. Te dejan leer y te regresan tus trabajos con notas. Por ejemplo, habemos profesores que decimos, por favor, que sea lo que tú entendiste. No quiero copia, pego y edito, porque lo que dice el Google ya me lo sé. Necesito saber hasta dónde comprendiste. Por eso la columna 3 que tú ves en la pantalla, el que aprendí, se vuelve verdaderamente la valoración y lo que va a diferenciarme a un estudiante que en verdad comprende y al estudiante que solo descodifica.
Y bueno, sobre lectura podemos hablar de muchísimas cosas más. Yo te invito a que conozcas sobre el tema de lectura y comprensión de textos. Te invito también a que visites en esta feria el kiosco virtual. En el kiosco virtual vas a encontrar muchísimas propuestas de lectura, entre ellas, por supuesto, los materiales que CONAMA te puede compartir, en el cual reflejamos la experiencia con nuestros estudiantes. Busca libros de ciencia, ciencia para todos. Aprende a atesorar tus libros. Pueden ser digitales o puede ser en físico. Si eres un lector que inicia, te recomiendo que empieces con los libros impresos, con los libros físicos, porque la lectura en pantalla y en dispositivos móviles requiere ciertas habilidades que vas a ir desarrollando a partir del uso de los libros impresos. Sé que en el tiempo de modernidad pensar en libros impresos parecería decirte regrésate a la prehistoria, pero no. Los libros impresos son una gran herramienta que te va a permitir aprender, ejercitar y alcanzar aprendizajes significativos. Si requieres algún tipo de asesoría o te quedaron preguntas de lo que se expuso en esta conversación de amigos, yo estoy a tus órdenes. Soy la profesora María del Rosario Hernández Cortés y en pantalla va a aparecer mi correo electrónico. Por favor, escríbeme y con gusto te voy a contestar. Estoy a tus órdenes en CONAMA. Para nosotros es una misión de vida, porque el éxito no es cuestión de suerte, es el resultado de un esfuerzo constante. Un lector exitoso tiene que practicar todos los días y esforzarse por alcanzar el mejor aprendizaje posible. Muchas gracias. Gracias una vez más a los organizadores de esta feria virtual y agradezco al Instituto Politécnico Nacional el honor que me hace al incluirme en este tipo de actividades. Siempre, siempre a sus órdenes. Gracias. Que estén muy bien.